Y como en el cuento de García Márquez, algo malo va a pasar en este pueblo. Luego del anuncio del toque de queda en Bogotá, las redes sociales se llenaron de predicciones de una invasión de vándalos que llevó a los vecinos a armarse. Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos Luis Felipe Lozada, Sergio Andrés Ramírez y María Paula Bajos. Como se puede deducir del audio inicial, realizaremos un análisis desde la teoría conductista del aprendizaje a los sucesos ocurridos en la noche del 22 de noviembre de 2019. Para ello, iniciaremos con un resumen de los sucesos. Luego, presentaremos de manera general la teoría conductista del aprendizaje. Así, tendremos una base teórica que arrojará luces a la terrible noche. Finalmente, presentaremos el análisis ya mencionado y algunas palabras claves que guiaron nuestra investigación. Concretamente, durante el 22 de noviembre en Bogotá, se presentaron actos vandálicos tales como el robo de un bus del sistema de transporte público y saqueos a locales de cadena. Con estos antecedentes, el gobierno en turno decidió declarar toque de queda, ley seca y militarización de la ciudad capital. A partir de la declaración de estas medidas, inició un suceso bastante curioso. En redes sociales, mayoritariamente Twitter, se viralizaron rápidamente videos y publicaciones en las que se advertía una inminente invasión a unidades residenciales por parte de vándalos que hacían caso omiso a las medidas anunciadas por el gobierno. La cantidad de videos e información fue masiva, provocando así una ola muy grande de difusión. Esto llevó a que las personas se organizaran para evitar la supuesta invasión anunciada momentos antes. A lo largo de toda la noche del 22 de noviembre y hasta la madrugada del 23, los residentes de varios conjuntos residenciales se armaron de palos, objetos contundentes e incluso machetes y pistolas para vigilar las entradas y puntos vulnerables de los conjuntos donde vivían. De forma paralela a este estado vigilante, todos seguían actualizándose y consumiendo información a través de redes acerca de los supuestos conjuntos invadidos y de las posibles ubicaciones de los grupos de vándalos. Finalmente, no sucedieron tales invasiones. Sin embargo, para quienes estuvieron en la línea de fuego, la situación fue bastante real. Este suceso, en el pensamiento popular, se explicó a través de la teoría del pánico, la cual, más que ser una teoría que aclarara sus comportamientos, es una teoría que permitía a los afectados tener una imagen clara del culpable del miedo. Así, a la mañana siguiente, se dio por terminado el asunto. Sin embargo, desde ese momento y hasta ahora, años después, quedó la enorme incógnita acerca del comportamiento de las personas durante la noche del 22N. No se trata de quién causó el pánico, sino el por qué hubo pánico en primer lugar. En este espacio, ofreceremos una explicación probable, un porqué, de los comportamientos de los residentes de conjuntos de esa noche. Esto lo haremos al poner en diálogo los sucesos ocurridos con los conceptos de la teoría conductista del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso por el que nos adaptamos a los cambios en el medio ambiente. A lo largo de toda nuestra vida aprendemos una amplia variedad de comportamientos que nos ayudan a sortear situaciones de diferentes maneras. Tal proceso, aunque no lo parezca, es uno de los pilares fundamentales de nuestros mecanismos de supervivencia. Normalmente, el aprendizaje involucra la adquisición de nuevas habilidades, como puede ser el caso de conducir, leer, nadar, entre muchas otras. Sin embargo, también es posible aprender a no realizar acción alguna bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, no hacer ruido en una biblioteca y no cruzar la calle con el semáforo en verde. Estas son las dos formas principales del aprendizaje: adquisitivo e inhibitorio. Para describir estas formas de aprendizaje nos valdremos de la teoría conductista, que analiza las conductas en términos de estímulos y consecuencias. Bajo esta perspectiva, el aprendizaje es el resultado de nuestra interacción con estímulos que nos llevan a realizar una determinada respuesta. Existen muchos fenómenos relacionados con nuestra interacción con estímulos y las respuestas que tenemos ante ellos, pero aquí mencionaremos tan solo los más relevantes. Para empezar, cuando nos encontramos frente a un estímulo, son posibles dos situaciones. La primera, que deje de ser relevante para nosotros; la segunda, que nos llame cada vez más la atención. Estas situaciones son descritas por los procesos de habituación y sensibilización respectivamente. También, ante la presencia de un estímulo, es posible identificar cómo y de qué manera ese estímulo influye en nosotros. En otras palabras, es posible medir e identificar las características de un estímulo en términos de cómo éste es capaz de controlar o modificar nuestra conducta. Además, la investigación reveló que es posible que un ser vivo establezca relaciones entre estímulos. Estas relaciones se pueden formar a través del condicionamiento y este proceso puede ser del tipo pavloviano, nombre dado por su descubridor Iván Pavlov, o instrumental. En el condicionamiento pavloviano se presenta un estímulo neutral que, al ser emparejado con un estímulo familiar para nosotros, adquiere propiedades especiales. Por otra parte, en el condicionamiento instrumental se requiere una respuesta instrumental, valga la redundancia, ante un estímulo para la presentación de otro. Un ejemplo sencillo de esto es abrir una puerta. La puerta se presenta ante nosotros y, dado que queremos pasar, giramos la perilla y la empujamos, lo que nos permite el paso a otro lugar. En diversas situaciones ejecutamos respuestas instrumentales, y estas casi siempre suelen venir acompañadas, como dijimos antes, de un estímulo. Las diversas formas en las que pueden presentarse estímulos luego de una cierta respuesta instrumental se contemplan desde la teoría como programas de reforzamiento. Por ejemplo, resolver una tarea con varios ejercicios, pedirle una cita a alguien y esperar los mensajes de esa misma persona ofrecen estímulos de maneras diferentes, y las maneras en que recibimos los estímulos tienen implicaciones en nuestro comportamiento.
Finalmente, hay ocasiones en las que aquello que aprendimos ya no nos es útil, y por ello debemos dejar de lado aquella conducta aprendida. Tal proceso en el que ante la presencia de un estímulo ya no responderemos a él se conoce como extinción. Dependiendo de la manera en la que se aprendió a realizar cierta respuesta ante ciertos estímulos, los procesos de extinción pueden variar. La extinción, contrario a lo que puede pensarse, no se trata de olvidar lo que aprendimos, sino aprender a no responder a un estímulo que antaño desencadenaba una respuesta. Esto es a grandes rasgos lo que desde la teoría conductista puede considerarse como aprendizaje. Es momento de utilizar estas herramientas teóricas para desentrañar el fenómeno que constituyó la noche del 22 de noviembre de 2019 en nuestra capital. A primera vista, se puede identificar un proceso de sensibilización que se dio a raíz de los hechos ocurridos en Cali la noche del 21 de noviembre. Esa noche, Cali vivió momentos de pánico al recibir información de que, por culpa de las protestas que tuvieron lugar en el día y en la tarde, había grupos criminales que, aprovechándose de la situación anormal, intentaban entrar a conjuntos cerrados. A pesar de esto, el 22 de noviembre continuaron las marchas en todas las ciudades del país, pero la noche de pánico tuvo como protagonista esta vez a la ciudad de Bogotá, que comenzó con el decreto de toque de queda a partir de las 7 de la noche y quien estuviera por fuera sería considerado criminal. Es en este momento en donde tal sensibilización se hizo evidente. Dentro del marco de la teoría de los dos factores, puede construirse una explicación probable para el suceso. A continuación, expondremos nuestra visión de lo ocurrido. Primero, el toque de queda. La declaración del toque de queda, que identificaremos como estímulo B, fue un estímulo que señaló la presencia de personas que buscaban infringir la ley durante el tiempo que se tenía previsto que durara la medida. A estas personas las identificaremos como el estímulo A. De esta forma se generó el miedo, es decir, el estímulo no condicionado, pues la presencia de una persona durante la medida significaba, en esa instancia, peligro. Ello resultó en una especie de condicionamiento pavloviano de orden superior, porque el estímulo B proporciona información sobre la relación entre el estímulo A y el estímulo no condicionado. Es decir, el toque de queda modula la unidad asociativa entre el miedo y los vándalos. Paralelamente, existe un programa de intervalo variable. Se trató de las cadenas de WhatsApp junto con los tweets de personalidades públicas importantes que referían la presencia de vándalos entrando a los conjuntos residenciales. Como tal, los estímulos llegaron de manera no uniforme durante toda la noche, haciendo que la respuesta instrumental se mantuviera constante. Tal programa aumentaría la prominencia del estímulo no condicionado, generando unas respuestas de condicionamiento del medio aumentado, por la inflación del estímulo no condicionado característica del condicionamiento pavloviano. Así, la sensación de miedo y peligro hacia las personas que se encontraban en las calles durante el toque de queda aumentó considerablemente. En segundo lugar, el miedo, condicionado ya por el anuncio del toque de queda y la presencia de personas en las calles durante la medida, sumado al aumento en la prominencia del estímulo no condicionado gracias al programa de intervalo variable mencionado, provocó en los residentes una respuesta instrumental de evitación bastante peculiar, la cual fue la protección de los conjuntos organizada por los residentes. Esta estrategia de protección consistía en hacer rondas de vigilancia en las entradas de los conjuntos y portar cualquier tipo de herramienta que fuera de ayuda para la causa, como palos, machetes o su propia fuerza. Entonces, una vez los residentes se situaron en las entradas, la situación toma un giro que la convirtió en un condicionamiento de evitación no discriminativo de operante libre. El ataque de los vándalos sería evitado al realizar rondas de vigilancia en los conjuntos, lo que les garantizaría un tiempo libre del estímulo aversivo y por tanto una disminución del miedo. Por otra parte, la situación posterior al pánico puede verse desde el punto de vista del aprendizaje como un proceso de extinción de aprendizaje de evitación, al no recibir ningún estímulo posterior que reforzara el miedo, pues a medida que llegaba la madrugada, el ritmo de mensajes y videos de WhatsApp disminuyó, y también hubo una disminución considerable de las personas en la calle. Así, las personas experimentaron un proceso de extinción del componente pavloviano que condicionaba su conducta. Sin embargo, a pesar de que la situación extinguía el miedo, aún persistía la conducta instrumental de las guardias. ¿A qué pudo deberse ello? En primer lugar, a los fenómenos de interferencia del aprendizaje original en el proceso de extinción. Por ejemplo, si una persona observaba o creía observar algo inusual en el ambiente, restablecía la respuesta que se estaba extinguiendo, pues recibía un estímulo A que llevaría a la asociación con el estímulo no condicionado, haciendo efectiva la contingencia A, estímulo no condicionado, del condicionamiento del miedo pavloviano. En segundo lugar, la respuesta instrumental de evasión de las guardias no solo sería reforzada por la disminución del miedo, sino también por señales de bienestar internas en las personas. En términos coloquiales, se producía una sensación de seguridad, a la par que disminuye el miedo. Esta sensación refuerza constantemente la respuesta de evitación porque siempre es bueno asegurarse las veces que se consideren necesarias y ello dificulta la extinción de la conducta. Finalmente, podría decirse que la fatiga fue la responsable de disminuir la respuesta a pesar de los reforzamientos por las señales de bienestar internas. Al final, solo bastó con pensar que, a la hora en que se encontraban, los vándalos ya se habían ido a dormir. Conclusiones. Esta sería, según creemos, una explicación probable desde el punto de vista del aprendizaje para tales sucesos. A pesar de que abordamos varios aspectos del comportamiento de los residentes, aún queda mucho por desentrañar. Aquello faltante se trata de los aspectos cognitivos que pudieron estar presentes en los residentes mientras avanzaba la noche. Sería interesante ofrecer alguna explicación en esos términos también y ponerla a dialogar con lo que ofrecemos aquí. Por otra parte, evidenciamos que los procesos de aprendizaje, lejos de ser un mecanismo aislado y diferenciable, se solapan de maneras complejas en la vida común. Ello es, desde luego, evidencia de lo fundamental que es este mecanismo como medio de supervivencia para nosotros. Extinction. In classical conditioning, a procedure in which pairing of stimulus events is discontinued, either by presenting the conditioned stimulus alone or by presenting the conditioned stimulus and the unconditioned stimulus independently of one another, or B, the result of this procedure, which is a gradual decline in the probability and magnitude of the conditional response. In operant conditioning, a procedure in which reinforcement is discontinued, that is, the reinforcing stimulus is no longer presented, or B, the result of this procedure, which is a decline in the rate of the formally reinforced response. Higher order conditioning.
Higher order conditioning is a form of learning that occurs when a neutral stimulus is repeatedly paired with a conditioned stimulus that is already associated with a desired response through conditioning to become another conditioned stimulus itself. Avoidance conditioning. The avoidance conditioning is the establishment of behavior that prevents or postpones aversive stimulation. In a typical conditioning experiment, a buzzer is sounded, then a shock is applied to the subject, for example a dog, until it performs a particular act, for example jumping over a fence. After several trials, the dog jumps as soon as the buzzer sounds, avoiding the shock.